de nuevo con ustedes y es un gusto. Hemos hablado en este tiempo tanto de angustia y de miedo, y hay algunos países que eligen la palabra del año. Yo creo que si elegiríamos la palabra de la cuarentena, seguro que sería miedo y angustia. Y tenemos una larga herencia con eso, porque la primera emoción anotada en la Biblia, cuando el ser humano se alejó de Dios y pecó, es la palabra miedo. Tuve miedo y me escondí. Y hablamos mucho de angustia. En realidad, me parece a mí que angustia es el miedo que no ve salida. De hecho, viene de la palabra angosto. Es como si el miedo nos estaría empujando por un túnel angosto, que cada vez es más angosto y más oscuro y no tiene salida. Normalmente el miedo se mueve en 3 direcciones. En el presente nos da miedo que el mal que estamos sufriendo no se vaya nunca. Y cada vez que alarga la cuarentena nos parece eso. Pero también solemos tener mucho miedo que el mal del pasado vuelva a arruinarnos. Y el miedo que lo bueno que tenemos en este momento lo perdamos. Así que el miedo extiende sus tentáculos al pasado, al futuro y el presente. Y cuando sentimos miedo, ¿se acuerda que 2 miércoles atrás yo les dije que sucede un hecho que provoca una emoción que nos hace formar un concepto y después va a la reacción? Así que en la situación de miedo, tu cerebro le explica a tus emociones cuál es el problema y cuáles van a ser las consecuencias. Y tu cuerpo acusa recibo. ¿Nunca sentiste que en una situación de miedo que algo te subía así como por la panza, una sensación muy fea que te contraía todo y te aceleraba el corazón? Y muchas enfermedades tienen sus causas en el miedo. Y en esa cuarentena hay muchos que hace rato conocen a Jesús, entregaron su vida a Jesús y se encontraron con que tienen los mismos miedos. Tienen mucho miedo también, que la angustia no les deja dormir. Entonces puede ser que alguien con muy buenas intenciones diga: ¿y no confías en Dios? ¿Y dónde está tu fe? Y eso hace que después están peor que nunca, porque tienen 2 problemas. Primero, el problema que todos pasamos y ellos tienen, y después piensan que no tienen fe, que son malos cristianos y se sienten culpables. Así que tienen el problema y sentirse mal por sentirse culpable. Y muchos han decidido, muchos por primera vez y muchos lo hacen hace tiempo, de hablar de sus problemas a Dios, o sea, orar. Pero la preocupación muchas veces no se va y piensan que no tienen fe, es falta de fe. Siempre pensamos eso, que el miedo y la fe se contradicen, son falta de fe, pero no es así. Y les quiero decir, cuando yo descubrí eso, llegó un gran alivio a mi vida. Y les quiero contar 2 ejemplos. Primero, Jesús. La mayoría conoce que la noche antes de morir estaba con sus discípulos en el jardín de Getsemaní y ahí decía a sus discípulos: no me dejen solo, siento angustia de muerte, tengo tanta angustia que no quiero estar solo. Y los discípulos, bien, gracias, polillando, decimos en Argentina, roncando. Mañana hablamos, Jesús. Y seguían durmiendo. No sé si en este tiempo te ha pasado que hablaste
con un amigo o con un hermano en la fe de una angustia muy grande para ti y te habló de los pajaritos, fuerza nomás, que ya va a pasar. Y eso es muy duro. Son como los daños colaterales de la crisis que vivimos. Y la Biblia cuenta que en esa situación tan angustiante vino un ángel del cielo y fortaleció a Jesús. Bueno, si le fortaleció, ahora va a estar todo bien, pero no. El próximo versículo dice que él seguía en agonía y oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. Como Jesús, ni después de la visita del ángel tenés fe. Momento, Jesús jamás perdió la fe, jamás. Solo muestra, esa experiencia de él muestra que nuestra alma necesita tiempo para aprender lo que el Espíritu recibió y entendió de Dios. Y después de un tiempo Jesús enfrentó y soportó lo indecible sin moverse un centímetro. O sea, cuando tú tienes angustia, no es que te falta fe, sino gracias a Dios, tu fe puede ayudar a tu alma a salir de la angustia. ¿Entienden cómo es? Los que tenemos fe y conocemos a Jesús, no es que no tenemos miedo, sabemos a dónde ir con nuestros miedos y no tenemos que quedarnos solos. Segundo ejemplo, el apóstol Pablo. Conocen al apóstol Pablo, ¿verdad? Sanó enfermos. Se le abrieron de manera sobrenatural puertas de cárceles. Tuvo visiones, revelaciones impresionantes. Resucitó muertos. Una fe impresionante. Y de pronto dice en 2 Corintios 7:5, si quieres ver si es cierto lo que digo, porque dice Pablo, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo reposo. Al contrario, en todo estábamos afligidos. O sea, afligido y angustiando y no podía dormir. El apóstol Pablo, en qué buena compañía estamos. Y él explica así, de afuera conflictos, de adentro temores. Los conflictos de la cuarentena te producen los temores y los temores, cuando no encuentras salida, angustia. Sí, Pablo tenía el alma al piso, desanimado, lleno de miedos, preso en un barco, una tormenta de 3 días y 3 noches, total oscuridad, viento, no sabía si la próxima ola los iba a matar. Dice que perdieron la esperanza de salir con vida siquiera. Mucho más fuerte todavía que estar encerrado en su casa. Y otra vez apareció un ángel. Amo eso de Dios. Cuando ve que sus hijos, sus criaturas no pueden más, de algún lado manda un ángel para levantarnos. Y el ángel dice, tranquilo Pablo, es muy difícil, pero vas a salir. Vas a salvar tu vida, y como Dios te tiene que salvar a vos, todo el barco también se va a salvar. Así que estás bendiciendo a otros, aún en una situación de muchos problemas. Y así fue, llegaron a una isla, mojados, congelados, temblando de miedo y de frío, y se hacen un fuego. Y de pronto de un tronco hueco sale una víbora y muerde justo a Pablo. De Guatemala a Guatepeor, perdón por los que son de Guatemala y escuchan, es un dicho. No le pasa nada, pero hasta que él se dio cuenta que Dios le guardaba, porque los a su alrededor esperaban que se caiga muerto. Y se queda en la isla, predica de Jesús, sana enfermos, aconseja a la gente, y después de un tiempo toman otro barco, otra vez al mar, otra vez se repite el problema, y navegaron más de 2 meses y llegan a Roma. Bueno, no directamente a Roma, sino a la costa,
y había bastante distancia hasta Roma y no había ni ómnibus, ni auto, ni nada, pero igual los hermanos, un grupo de hermanos de la congregación en Roma, habían llegado a la costa para recibir a Pablo. No sé si de a pie o en burro, mucho esfuerzo para ver a un hermano prisionero que ni siquiera lo conocían personalmente. Cuánto amor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y cuando Pablo vio a los hermanos, recobró el ánimo. O sea, el apóstol, nuestro ejemplo en todo, estuvo 3 meses desanimado y angustiado. Pero en ese tiempo predicó, sanó, aconsejó, sabiendo que su alma en angustia no hablaba la verdad, porque la verdad es una persona que se llama Cristo. Y todas las verdades de Dios también son ciertas cuando yo estoy mal. Así que quiero decirte, estar angustiado no significa que no tengas fe. Fe no es que los problemas no me afecten. Fe es saber que puedo ir con mi angustia al Padre una y otra vez hasta que mi alma aprende las verdades de Dios. Fe es saber que en tiempos difíciles nuestra alma no habla la verdad. Bueno, habla la verdad de la crisis o del diablo, pero no la verdad de Dios, que es realmente la verdad. Por eso quiero pedirte que hagas 3 cosas. Primero, habla a Dios de tus miedos y tus angustias. Está muy bien que pidas que otros oren por ti, y lo hacemos todo el tiempo, pero háblalo tú mismo, con tus palabras, como puedas, una y otra vez. Y después dile a tu angustia cuál es tu Dios. Primero le dices a Dios cuál es tu angustia, y después dices a tu angustia quién es Dios, qué es más grande, qué es más fuerte, qué tiene salidas, qué te ama, qué es justo, que tu vida está en sus manos. Y después dices al enemigo que te provoca la angustia lo que dice en Miqueas 7:8. Amo Miqueas 7:8. Y eso dices al enemigo: oh enemigo mío, no te regocijes sobre mí, porque aunque me caiga, me levantaré. Y aunque esté sentado en las tinieblas, Jehová será mi luz. Quiero repetirlo. No te alegres sobre mí, enemigo mío. Aunque caiga, me levantaré. Aunque esté sentado en las tinieblas, Jehová será mi luz. Mi angustia, mi camino angosto, mi encierro no es un pozo, porque el pozo no tiene salida. Es un túnel, y el túnel tiene salida a la luz del otro lado. Te lo digo en el nombre de Jesús. Aférrate al Padre, así tu angustia se convierta de pozo en túnel, y el túnel tiene una salida a la luz. Y te quiero pedir que pongas tus manos así para recibir lo que te quiero leer ahora. Les dije hace un ratito que lo que pasa a tu alma pasa a tu cuerpo. Entonces que tu cuerpo también haga ese acto que tiene tu alma en este momento de recibir. Y eso dice en Job 36:16. Entonces, después de lo que escuchaste, en verdad, Él te llama a salir de las garras de la angustia, a salir a un lugar espacioso y abierto para servirte Él una mesa llena de alimento sustancioso.
Te lo quiero repetir. En verdad, Él te impulsa, te llama a salir de las garras de la angustia, a un lugar espacioso para servirte una mesa de alimento sustancioso. Eso dice quien dice la verdad y quien es la verdad. Y agarra esa verdad de todo corazón hasta que lo puedas ver. Y tu alma sale del pozo, sabe que está en un túnel y dentro de pronto ese túnel te lleva a la luz. Amén.